Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy 23 de junio del 2022 queremos compartir con ustedes esta palabra de Dios que fortalece, que llena de vida, que nos llena de amor y que tenemos que escucharla y que debemos de escucharla porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Nos ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes la oración colecta para este día. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Reyes, capítulo 24, del 8 al 17. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén y a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros, herreros, en número de 10.000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio y a toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de 7.000, los carpinteros y herreros en número de 1.000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. En lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra ella, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana estamos pasando en esta 12ª semana del tiempo ordinario, estamos pasando por unas lecturas que nos muestran las consecuencias de la desobediencia de los hombres que se acercaron a Dios, ¿sí? Y es relativamente nuestra vida.
Es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Comenzamos, nos acercamos a Dios y con el transcurso del tiempo nos dejamos llenar de ideas y pensamientos y filosofías y ideologías de este mundo. Y terminamos dándole la espalda a Dios sin saber que tenemos que asumir las consecuencias de alejarnos de Dios. Mucha gente piensa que es que Dios se retira y nos deja solos por nuestros pecados. No, es al contrario. Yo me retiro de la protección de Dios. Me voy hacia la oscuridad. Dejo de vivir en la luz y bajo la protección. Hay una metáfora muy bonita que se utiliza en la Sagrada Escritura, que Dios es como la gallina que bajo sus alas cuida a los polluelos, ¿sí? A los pollitos. Y cuando tú te sales de las alas de esta ave que te está protegiendo, que es Dios con la presencia del Espíritu Santo, sus sacramentos y su palabra, pues te expones a todo el peligro y a todo el riesgo que contribuye estar en el mundo. Y eso pasa en la realidad de hoy en día. Pueblos y naciones se dedicaron a hacer la voluntad de la humanidad, a filosofías, a vivir en el pecado y en toda la maldad que puede haber en este mundo, ¿sí? Y tenemos que asumir las consecuencias de hacer lo incorrecto, lo malo. Y el Señor lo habla claramente en su Evangelio, y es más fuerte. A veces dicen que yo soy fuerte, y que a veces, en estos días leí un comentario de una hermana, a la cual la saludo con todo el cariño, con todo el respeto, y está bien que hagan sus comentarios. Los comentarios yo los acepto y así no sean que estén de acuerdo, y no, es que la gente no tiene por qué estar de acuerdo con lo que yo digo, porque imagínense cómo sería este mundo. Pero es una manera de argumentar de la manera adecuada y correcta con la Sagrada Escritura, porque yo no digo lo que a mí me parece. Entendamos una cosa, hermanos. Yo digo lo que el Señor nos dice en su Sagrada Escritura. Eso es lo que hacemos en este programa. Lo que hacemos es documentarnos, lo que hacemos es discernir la palabra de Dios. Y miren que el Señor es mucho más duro de lo que podría ser yo, por Dios. Yo no soy nadie, solamente soy un mensajero aquí en todo este tema. Dice el Señor en el Evangelio, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice, no todo el que esté diciendo Diosito, por favor, sí, Señor, Señor. No. Dice, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo se cumple la voluntad del Padre que está en el cielo? Pues cuando yo sigo su doctrina, cuando yo sigo las directrices, cuando yo sigo la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, cuando yo sigo ese discernimiento que se hace por medio de los sacerdotes o de los pastores que nos están iluminando, porque son hombres llenos del Espíritu Santo, a los cuales el Señor les da la capacidad del discernimiento, que lo tenemos todos, pero en algunos casos necesitamos de esa parte académica que tienen estos hombres porque se prepararon para ello, para entender algunas cosas, ¿no? Entonces, aquí está claramente que el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, esto se arregló, sí, Diosito, no, eso no es así de sencillo, ¿sí? Y es más duro, dice, entrará en el reino de los cielos. O sea, él está diciendo, oye, no porque tú me digas Diosito, vas a entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. O sea, el que cumpla la voluntad de Dios, el que cumpla con sus decálogos, ¿sí? El que cumpla con sus mandamientos, ese podrá. Podrá porque de todas maneras no significa que es con mis fuerzas que yo termino decidiendo de que ya compré mi entrada al cielo, ¿no? Esto tiene una connotación y un esfuerzo mucho más grande que eso, ¿ok? Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre. No hemos hecho en tu nombre, no hemos hecho en tu nombre. Hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo le diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. Imaginen las palabras tan fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros queremos
Jesucristo es misericordioso, Jesucristo es bondad, pero Jesucristo exige mucho y tiene por qué exigirlo. ¿Sabe por qué? Porque es que el precio que pagó en la cruz fue muy alto, por salvar nuestras vidas, por darnos la vida eterna a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a todos nuestros seres queridos y a todas las personas que nos rodean. El precio es muy alto, ¿sí? Y nos dice que no nos comportemos como tontos, porque siguen el Evangelio. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente. O sea, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es un hombre prudente, ¿sí? Que edificó su casa sobre la roca. Dice claramente que cuando vienen las dificultades es un hombre que confía en su palabra, que confía en Dios, y los problemas no lo van a batir. Y el Señor no lo va a dejar solo, porque el Señor no defrauda a nadie. Pero también advierte: el que escucha esas palabras mías y no las pone en práctica, que eso es lo que nos pasa a la mayoría, porque a todos nos ha sucedido de no poner en práctica las palabras de Dios, ¿sí? Se parece a un hombre imprudente. Ahí están las dos diferencias. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, me dicen, porque yo a veces cuestiono en estos días, ¿no? Me cuestionaron porque yo decía que era injusto, hablar sobre el nuevo mandatario de nuestro país si todavía no había comenzado a gobernar. Lo que pasa es que el Evangelio dice claramente: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y lastimosamente, y no voy a entrar en más detalles sobre el tema, pero cada uno puede hacer su propia reflexión. Uno tiene que aprender a escuchar. Uno debe escuchar. Y en los medios de comunicación hay mucha información sobre cuál ha sido. Miren, hay dos situaciones que hay que dividir aquí. Uno es el comportamiento social de una persona en su parte personal, y una cuestión en la parte política. Cuando uno se vuelve una figura pública y participa en política, supuestamente está buscando el bienestar de la sociedad. Pero cuando usted fue gobernante de lo poco y no lo hizo bien, ¿cree que lo va a hacer en lo mucho? No. El que no es fiel en lo poco, no lo es fiel en lo mucho. Para mí, yo llego a esa conclusión. Por eso he dicho lo que he dicho, ¿sí? Y ahí no quiero entrar en más detalles, ¿ok? Ya aquí el Señor habla claramente que cada uno hagamos nuestra propia reflexión. Este es un programa para hacer reflexiones, para que cada uno pensemos en la palabra de Dios dependiendo de lo que nos dice. Y nos lo habla bien claro y nos pone un ejemplo del libro de los Reyes y nos habla del comportamiento de las personas que estuvieron cerca de Dios y no hicieron su santa voluntad. ¿Y dónde terminaron estos hombres? Exiliados, en la cárcel. Miren todo lo que terminó pasando. ¿Por qué? Porque me alejé de la protección divina de Dios, de esa alianza, de ese pacto, de ese credo, de esa profesión de fe que hice. Y Jesús va más allá en su infinita misericordia, y por medio de los evangelios y utilizando parábolas como de la casa en la arena y la casa en la roca, nos explica cuál debe ser mi comportamiento y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, sencillo, aquí no hay nada más que decir sobre el tema. El que quiera edificar su casa en la arena y ser un hombre, el que quiera edificar su casa en la roca y ser un hombre prudente, escuche mi palabra y póngala en práctica. Porque ponerla en práctica, esa va a ser la voluntad de mi Padre. Punto. Él lo dice así. Y el que no la hace, pues que se someta y espere las consecuencias de no hacerlo. Y ya, el Señor advierte, es que lo está advirtiendo. El problema es que, ¿sabe cuál es el problema, queridos hermanos? Que no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Entonces, cuando nos suceden muchas cosas en nuestras vidas, lo primero que exclamamos: ay, Diosito, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me dejaste solo? Mira, Espérate un momento. ¿Tú te devolviste ya? ¿Cuántas veces has mirado mi palabra? Lo que yo he advertido por medio de los proverbios, por los libros sapiensales, por las cartas, por los evangelios, por las cartas a Tito, a Timoteo, a Gálatas. No, es que yo no sabía. No. El desconocimiento no te exime de la culpa.
Ojo con eso. ¿Por qué? Porque así como hemos tenido tiempo para vernos un partido, una película, buscar una receta de cocina, que no está mal, está bien, pero ¿por qué no buscamos de lo más importante que edifica nuestras vidas, edifica nuestros corazones y nuestras almas, que es la palabra de Dios? Entonces cada uno elige qué es lo que quiere hacer, ¿ok? Y no le echemos la culpa a Dios y no nos pasemos echándole la culpa a Dios de nuestras desgracias y de nuestras culpas, porque Él no tiene culpa de nada de eso. Y si permite cosas que pasen en nuestras vidas, es porque nosotros nos terminamos alejando de Dios, ¿sí? Y termina pasando. Les hago una invitación, queridos hermanos, a todos los que piensan que vamos a enfrentarnos a tiempos difíciles. En 1974 en Portugal vivía, digamos, una de las represiones y dictaduras más grandes del socialismo del siglo pasado. Sor Lucía de Fátima, esta mujer que estuvo que se le apareció la Virgen en 1917 en Coba, diría, ella les dice al pueblo de Portugal, porque la Virgen se le revela y le dice a ella, que si 1 millón de personas oran si hacen el Santo Rosario constantemente, la dictadura caerá. Y ustedes saben que así pasó. En un año cayó la dictadura que había tenido muchos años en Portugal. Muchos años en Portugal. 1 millón de personas comenzaron a hacer el Santo Rosario. Y al año la dictadura cayó. 28 de abril de 1974 cae la dictadura en Portugal. Así que esto es un buen dato a nivel histórico, a nivel de fe, ¿no? Y tenemos que irnos preparando y tenemos que seguir orando, queridos hermanos, porque los tiempos van a ser muy difíciles. Ustedes saben que el que más peleó con el tema del socialismo del siglo pasado fue San Juan Pablo II. Él fue el que más luchó y logró que el muro de Berlín cayera, ¿sí? Gracias a él, gracias a Dios y a la intervención de San Juan Pablo II, que inclusive corrigió a muchos sacerdotes y obispos que estaban metidos en la teología de la liberación, que era una teología marxista, ¿sí? Como un revolucionario, como si los sacerdotes y obispos fueran revolucionarios. Así que, queridos hermanos, solamente les quería regalar ese acto histórico para que lo tengan en cuenta. Y la Virgen de la Paz, María Santísima, dice que tenemos que dejar de ofender a nuestro Dios, dejar de ofender al Señor y orar mucho para que podamos alcanzar misericordia de parte de Él. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Sigo orando por ustedes, por favor oren por mí para hacer esta labor cada día. Les pido que compartan este mensaje con todas las personas que ustedes crean que lo necesitan, que el Espíritu Santo los motive a llevarlo, y que este mensaje puede caer en una persona que necesite esta palabra. Así que los invito a que la compartan. Edwin Andrés López, el canal de YouTube. Suscríbanse, es gratuito y denle like a la campana para que les lleguen las notificaciones. Queridos hermanos, pidámosle a Santa María Virgen, a San José, a todos los ángeles y arcángeles que nos acompañen. Queridos hermanos, acuérdense de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Sagrado Corazón de Jesús, que proteja a nuestro país. Dios los bendiga, se les quiere mucho y Dios los guarde y que tengan un feliz día.